Buenas noches. Desarrollo del punto algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo nos permite conocer el camino más corto de un vértice X a un vértice Y. Esto quiere decir que podemos conocer cuál es el coste que requiere para ir de un vértice cualquiera a un vértice cualquiera. En este caso, el vértice inicial va a ser el vértice A y el vértice final va a ser el vértice B, como se puede observar en la figura. Para la solución del algoritmo se usan una serie de tablas. Estas tablas nos permiten identificar cuál es el vértice anterior y cuál es el coste que este requiere. Entonces, para iniciar, pues como el vértice inicial es el vértice A, la primera tabla, que es esta primera columna que se logra observar aquí, es con estas dos columnas, es la que indica, esta columna de morado indica el peso o el coste por recorrer esa arista, y esta columna azul indica el vértice anterior a ella. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí en la columna izquierda, la de color naranja, están todos los vértices que se pueden observar en la figura, desde la A hasta la H. Con estos vértices, entonces desde el vértice A, el vértice anterior para ir a A pues no sería ninguno y la distancia pues sería 0. Para ir al vértice B, el vértice anterior sería A y el coste sería de 1. Entonces en la figura, para ir a B, el vértice anterior, para ir a B, el vértice anterior sería A y el coste sería de 1. Asimismo, entonces para F, el vértice anterior sería A y el coste sería de 2. Para ir a G, el vértice anterior sería A y el coste sería de 3. Entonces, como podemos observar en la tabla, aquí está referenciado. Para ir de A a F, el vértice anterior sería A y el coste sería de 2. Y para ir a G, el vértice anterior sería A y el coste sería de 3. Entonces, para el llenado de las tablas, tocaría tomar las posibilidades que hay desde B, desde F y desde G. Entonces, primero vamos a tomar desde F. Entonces, por eso se toma ahora el vértice de F. Entonces, como para ir a B, podríamos tomar el camino desde A a F y luego a B, y tendría un coste de 5, porque sería la arista que recorre de A a F, que tendrá un coste de 2, y la arista que recorre de F a B, que tendrá un coste de 3. Entonces esto se nos daría un total de 5, pero como sabemos que la distancia mínima sería la arista que tiene de A a B y tiene un valor de 1, entonces ese es el valor que se deja dentro de la tabla. Siempre se deja el valor menor para ir de un vértice del vértice del que se está llenando la tabla. Entonces, para ir de F a C se necesitan 10, porque sería desde A hasta F, que son 2, de F a C, que son 8, y ahí nos darían los 10. Para ir de F a D no se puede acceder, puesto que para ir de F a D tendríamos que haber recorrido o C, o H, o E, y desde F no se ha recorrido aún E, y C se acaba de recorrer, pero como se acaba de recorrer solo se puede utilizar hasta la próxima tabla. Entonces, después de que se tomó el valor de F, pues ahora se hace con E, y para ir a E se requiere una distancia que el vértice anterior sea F, y la distancia es de 8. Entonces, como podemos observar en la tabla, sería A a F, que son 2, y de F a E, que son 6, ahí están los 8. Y asimismo para los próximos valores de la tabla. Ahora se toma el vértice G, que sería otra de las opciones que nos permite el algoritmo, que sería este. B se obvió, puesto que al estar tan lejano del punto final, pues sabemos que si se va por B, requeriría tomar el camino de 10 o el camino de 4, y pues por el otro lado, y por A y F y A y G es menor que tomar un camino cualquiera por B. Entonces B simplemente se obvia y no se toma en cuenta. Entonces ahora se toma G para conocer cuál es la distancia menor en este caso. Entonces, para ir de G a A, pues ya como lo sabemos aquí, para ir de G a A es de A3, entonces no es necesario ponerlo aquí. Para ir de G a B, pues como ya se explicó tanto en este punto, tanto en el vértice de F, en G sería lo mismo. O sea, tendríamos que dar mucha vuelta para poder acceder a B. Tocaría ir como de A a G y luego a F y luego a B. Entonces pues se toma solo la arista de A a B.
Ahora sería de G a C, esta distancia, pues también como de G a C sería tomar A, G, H y después de eso H, C. Entonces pues ahí sería una distancia de 5 y 3, 8, sería una distancia de 9. Entonces pero esa distancia no la podemos tomar, puesto que no hemos pasado por el vértice H. Entonces toca dejar la distancia mínima que hemos recorrido hasta ahora. Ya en la próxima, ahí sí se cambia el valor, puesto que ya recorrimos el vértice H. Entonces, bueno, aquí para ir a D, pues aún no se puede acceder porque, como se dijo anteriormente, tendríamos que haber recorrido el vértice H. Bueno, y para los siguientes aristas, para los siguientes vértices sería lo mismo. Entonces ahora que se va a recorrer, como ya encontramos que para ir a D podemos ir por E, por C y por H, y sabemos que por E sería una distancia de 8 y por C sería una distancia de 10 y por H sería una distancia de 8 y AC sería una distancia de 9. Tenemos que es una distancia mínima, entonces vamos a trabajar con el vértice H, puesto que tiene la distancia mínima entre todos los puntos. Entonces por eso se asigna el valor aquí en H. Entonces pues para ir de A a H pues ese valor no se tiene en cuenta, pues porque ya aquí en G ya se define cuál es la distancia a H, que sería G y sería 8, sería el vértice anterior que es G y el valor sería 8, pues aquí se puede ver en el gráfico, sería de A a G que es 3 y 5 de G a H, ahí serían el 8. Entonces, ahora entonces pues empezamos con las distancias de H. Para ir de H a B, pues ya se dijo anteriormente, se toma el camino más corto y sería el vértice anterior sería A y sería una distancia de 1. Y para ir de H a C sería una distancia de 9. Ahora sí se toma la distancia menor, pues ahora sí recorrimos desde el vértice H. Entonces sería de A a G, de G a H y de H a C. Entonces ahí sería 5 y 3, 8 y 1, 9. Para ir de H a D, ahora sí podemos acceder al vértice D. Y sería una distancia de 5 y 3, 8 y 1, 9 y 2, 11. Que sería la distancia, 2, de C a D. Y por eso aquí se dice que para ir de H a D, el vértice anterior sería C. Y tendría una distancia de 11. Aquí se resalta el camino con un color verde para poder para poder reconocer cuál es el camino que se tomó. Este camino, el de azul, es otro camino que se puede tomar, que es un camino más largo, que sería irse de A a F, de F a C y de C a D. Ese tendrá una distancia de 12. Pues ahora aquí ya se tomó el valor de B y de E, pues será para probar los próximos caminos, que sería irse por este lado y luego irse por acá, pero pues se sabe que son distancias más largas, ya que la arista de mayor peso es la que está conectada entre B y E, entonces sería el camino más largo. Y ya, eso sería todo para la explicación del algoritmo de Dijkstra.